Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada y es Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Janet, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Hola, ¿qué tal, Salvador? Estoy muy contenta de participar nuevamente en este podcast y muy agradecida por la invitación. Janet, cuéntanos, ¿qué fue lo que a tu punto de vista fue lo más importante que se publicó durante esta semana? Pues mira, tuvimos mucha información tanto en el ámbito internacional como en el local. En el exterior, pues bueno, tuvimos la actualización del reporte de perspectivas económicas que publica el Fondo Monetario Internacional, en donde vimos que se realizaron ajustes importantes, sobre todo para algunas economías, para las proyecciones que el organismo está esperando ya con miras hacia el cierre de este 2024 y también pues cada vez tomando más relevancia lo que se está esperando para 2025. En este sentido, vemos que en general el fondo está esperando que la economía del mundo crezca a una tasa del 3.2% este año, que de concretarse implicaría una ligera desaceleración luego de que en 2023 la economía mundial creció 3.3%. Y al interior, lo que suscitó pues el que se esté esperando que el crecimiento sea menor este año que el anterior, tiene que ver con el desempeño que se está proyectando para las economías, sobre todo emergentes y también avanzadas. Para el caso de las economías avanzadas, el fondo está esperando que estas presenten un crecimiento del 1.8%, pero al interior llama mucho la atención algunas revisiones importantes que se hicieron, sobre todo al alza. Dentro de estas, sin duda, la revisión más importante que de alguna manera pudiera pues beneficiar en algún sentido a la economía de México es la proyección que se tiene para el crecimiento del PIB de Estados Unidos, que se está esperando que crezca a una tasa del 2.8% este año. Si bien implicaría una ligera desaceleración del 2.9% que se registró en 2023, pues también implica una revisión al alza respecto a las proyecciones que se habían dado a conocer en el mes de julio, en donde se esperaba que la economía de ese país creciera únicamente el 2.6%, y como ya decía, pues ahora con la actualización que se da a conocer en el mes de octubre, vemos que esta proyección se eleva al 2.8%. En este mismo sentido, también el fondo está vislumbrando un mejor panorama para la economía estadounidense para el próximo año, ya que está esperando un crecimiento del 2.2% de su PIB en lugar del 1.9% que estaba esperando en julio. Y al interior, pues también vemos que por el lado positivo se hicieron también ajustes para las proyecciones tanto de Francia como de España y también de Reino Unido. Sin embargo, por el lado negativo, vemos que se está esperando un menor crecimiento para Japón, con un avance únicamente del 0.3% para este año, luego de que pues el Banco Central de ese país incrementó en 2 ocasiones su tasa de interés de referencia, llevándola a un nivel del 0.35%. Pues esta política un tanto más restrictiva, pues de alguna manera se está pensando que también pues tenga un impacto sobre el crecimiento. Y por el lado de las economías emergentes, pues vemos también ajustes importantes. Destaca la revisión que se hizo a la baja para la proyección de crecimiento económico de México,
De hecho, pues fue de los recortes más grandes que se hicieron en esta publicación del mes de octubre, en donde el Fondo Monetario está esperando que la economía de México crezca únicamente 1.5% este año, en lugar de el 2.2% que se estaba esperando en el mes de julio. Yo te diría que, pues en todo caso, este organismo se alinea un poco a lo que hemos estado viendo por parte de diversos organismos, en donde pues hemos visto que después de que durante el primer semestre del año tuvimos un desempeño menos positivo de lo que se estaba esperando, pues ahora hemos visto constantemente recortes a las proyecciones del PIB. Y para el próximo año, el fondo está esperando que la economía de México continúe con esta inercia de desaceleración y que después de crecer 1.5% este año, el próximo crecería únicamente 1.3%. Y dentro de otras revisiones también pues destacó el caso de China, que también se hizo un recorte a su proyección. Y por el lado positivo, vemos que para Brasil se hizo una revisión significativa al alza. Se está esperando que la economía de ese país crezca a una tasa del 3% y que el próximo año pues presente un crecimiento significativo, considerando una elevada base de comparación en este 2024 y que en 2025 crezca a un ritmo de 2.2%. Y en este mismo sentido, también pues ya se dieron a conocer los índices PMI preliminares del mes de octubre, a pesar de que todavía no termina el mes, pues bueno, estamos viendo que podemos estar esperando sobre el desempeño de la actividad económica de las principales economías desarrolladas, en donde en general, pues vemos que hacia el cuarto trimestre de este 2024, pues la actividad económica de estas economías parece que están presentando una ligera recuperación. Por ejemplo, destaca el caso de Estados Unidos, en donde el PMI compuesto aumentó ligeramente, pero aumentó y se mantiene por arriba del umbral de los 50 puntos, que nos está denotando que pues la actividad económica va a estarse expandiendo en el cuarto trimestre del año, al menos así en el mes de octubre. Mientras que para el caso de Europa, particularmente en Alemania, de acuerdo con estos indicadores del mes de octubre, estamos viendo que se observó un ligero freno a la desaceleración de la producción manufacturera debido a que se tuvo un ligero incremento del PMI justamente del sector manufacturero, que apuntó a un máximo de los últimos 3 meses, pero pues la mala noticia es que este indicador se mantiene en zona de contracción, de tal manera que pues estamos viendo que, como comentaba, hacia el cuarto trimestre del año, pues vemos una inercia similar a lo que hemos estado viendo en los últimos meses, con pues un ligero toque de recuperación. Y para el caso de México, también tuvimos información económica importante. Destacaría dos indicadores que tuvo que ver con la actividad económica, y me refiero particularmente a el IGAE del mes de agosto que se publicó esta semana, y también el dato de la primera quincena del mes de octubre de la inflación. Para el IGAE vimos que pues nuevamente se reportó una caída de 0.3% en términos mensuales, después de que en el mes de julio se había registrado un crecimiento del 0.6%. Y bueno, pues este dato estuvo en línea con la proyección que nos anticipaba hace apenas unos días el INEGI, medido a través del indicador oportuno de la actividad económica, mientras que a tasa anual el indicador presentó una desaceleración importante al haber crecido 1%, después de que en el mes anterior habíamos tenido un avance del 2%. Estas cifras, sin duda, pues siguen apoyando lo que comentaba hace un momento, de un escenario menos positivo de lo que se había anticipado inicialmente para este 2024, en donde, pues en este mes que se reporta del mes de agosto, vimos que las actividades primarias presentaron una contracción importante del 9.1% mensual,
mientras que las actividades del sector industrial también cayeron. En este caso, pues se presentó una contracción del 0.5% a tasa mensual, mientras que el sector de servicios fue el único que creció a una tasa del 0.3% mensual, y con esto pues moderó sus caídas después de que habíamos visto 4 meses consecutivos de crecimientos. Y bueno, pues con estos datos que se dan a conocer referentes a la actividad económica del mes de agosto, vemos que en el agregado, en estos primeros meses del año, en estos primeros ocho meses, la economía de México presenta un crecimiento del 1.9%, con pues miras a que hacia los últimos meses de este año pues continúe la desaceleración, y que en todo caso se concrete esta proyección de crecimiento del 1.5%. Dentro de estos, pues ya comentaba, el sector agropecuario, pues posiblemente registre una caída en todo el año, esto debido a las condiciones climatológicas que han venido afectando a este sector. El sector industrial, pues hasta el momento presenta un crecimiento del 1.2%, mientras que el sector de los servicios ha crecido 2.5%. Y en lo que respecta a la inflación, también pues tuvimos datos bastante interesantes, en el sentido en el que pues vemos que continúa este desempeño negativo por el lado de la inflación no subyacente, que al final pues nuevamente terminó afectando a la inflación general. La inflación de la primera quincena de octubre fue de 0.43%, por encima del 0.39% que esperaba el consenso de analistas, y con esto pues revierte la deflación del 0.02% que habíamos visto en la quincena anterior. Y bueno, pues se suscita nuevamente un incremento de la inflación anual, que subió a 4.69% desde el 4.50% previo, y con esto pues rompe una racha de 5 quincenas consecutivas en las que habíamos visto que la inflación general había presentado un descenso sostenido. Por componentes vimos que la inflación subyacente fue de 0.43%, también por encima de la proyección que tenía el mercado, y con esto vemos que la inflación bajó de manera marginal, pasó de 3.88% a 3.87%. Y bueno, pues aún así alcanza el menor nivel desde la primera quincena de febrero del 2021, pero pues estos descensos de la inflación subyacente estamos viendo que son cada vez menores. De ahí que pues la inflación subyacente consideramos que está presentando cada vez un escenario de mayores rigideces, sobre todo explicada por un lado que la inflación de mercancías ya se ha encontrado por debajo de su promedio histórico por varias quincenas, mientras que los servicios, la inflación anual de este componente se encuentra por encima del 5% por más de 2 años, lo cual pues de alguna manera nos está reflejando que hacia adelante posiblemente veamos que la inflación subyacente va a continuar disminuyendo, pero pues como lo vimos al menos en este caso, cada vez a ritmos más acotados, mientras que por el lado de la no subyacente, esta presentó nuevamente un repunte importante de 1.08% fue la quincenal. Con esto, la inflación anual vuelve a subir de manera importante, pasa de 6.28% a 7.17%, y esto principalmente por un incremento significativo nuevamente del componente de las frutas y verduras, que tuvo una inflación anual del 12.8%, luego de que en la quincena anterior esta inflación pues había sido de un solo dígito de 8.1%, y también vemos que se están dando mayores presiones en el componente de los pecuarios, que presentan una inflación del 6.3%. Oye, Janet, y justamente de estos resultados que se publicaron este jueves, ¿cómo esperas que actúe la Junta de Gobierno de Banjico para hacer frente a esta situación? Con gusto, Salvador. Pues mira, lo que estamos esperando es que la Junta de Gobierno continúe flexibilizando la política monetaria. Esto no implica que ya esta política va a alcanzar de manera acelerada
una zona neutral, sino que va a seguir siendo una política monetaria restrictiva, es decir, va a seguir apoyando el que la inflación continúe convergiendo de manera gradual hacia su objetivo. Banco de México está esperando que se dé esta convergencia hasta finales del próximo año, pero bueno, con estos datos sin duda yo creo que se vislumbra que sigan habiendo retos importantes para la inflación, sobre todo con estas presiones de la inflación no subyacente que parecía que se venían suavizando, pero con el reporte que se da a conocer para la primera quincena de octubre, vemos que se sigue materializando el riesgo de que las frutas y verduras siguen presentando elevados niveles, lo cual pudiera implicar un riesgo de contagio o choques de segundo orden para otro tipo de mercancías, particularmente las mercancías alimenticias procesadas. Y bueno, pues también podríamos ver un impacto sobre los servicios, sobre loncherías y restaurantes, por ejemplo, y pues bueno, también digamos que el otro dato importante que tuvimos en la semana fue el del IGAE, donde veíamos que efectivamente la actividad económica continúa desacelerándose, que en sí son, pues yo creo que estos dos factores en los que ha basado los últimos recortes que ha realizado Banco de México en su reunión del mes de septiembre y también en la reunión del mes de agosto, en donde vimos que los principales argumentos que acompañaron esta decisión tuvo que ver, por un lado, con los descensos sostenidos que se han seguido observando para la inflación subyacente y, por otro lado, también la desaceleración de la actividad económica. Al menos con estos datos, con esta contracción mensual del 0.3% del IGAE en agosto y también esta reducción marginal, pero al final una reducción de la inflación subyacente, lo que estamos esperando es que Banco de México realice dos recortes de la tasa de interés en lo que resta del año, en las dos reuniones que faltan por celebrarse en este año, y que la tasa de interés termine en este 2024 en 10% y que el próximo año también continúen las reducciones graduales y pues ya en esta fase de normalización lo que esperaríamos ver sería recortes continuos de una magnitud de 25 puntos base, lo que al final terminaría estableciendo la tasa de interés de referencia en un nivel del 8% hacia finales del 2025. Oye, Anet, para cerrar, estamos ya pues en los últimos días previos a la elección presidencial en Estados Unidos. El próximo martes 5 de noviembre es la fecha de los comicios en los que los norteamericanos elegirán al siguiente presidente o a la siguiente presidenta de su país. Y esto, bueno, nos afecta de diversas maneras, en muchos frentes, a varios niveles. Pero si te parece bien, pues me gustaría que nos platicaras un poco tu visión acerca del comportamiento, el tipo de cambio de cara a las elecciones del próximo, bueno, no de este martes, sino del siguiente martes 5 de noviembre. Así es, pues sí, ya están las elecciones a la vuelta de la esquina y yo creo que en semanas anteriores era un tema que si bien lo traíamos en el radar, pues de alguna manera no habíamos visto que tuviera mayor afectación sobre el tipo de cambio pesos mexicanos por dólar. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos visto en diversas encuestas, las elecciones, pues realmente las preferencias de los votantes parece que se mantienen un tanto cerradas, de acuerdo con las encuestas. Y ante ello, pues estamos viendo que se está materializando un escenario que teníamos contemplado, que era que si se suscitaba un escenario de este índole, en donde veríamos una diferencia pequeña entre los dos candidatos, pues alguno de los dos, particularmente el candidato republicano Donald Trump, pudiera estar endureciendo su discurso, que fue justamente lo que sucedió hace algunos días, en donde pues en algunas entrevistas empezó a hablar
sobre la posibilidad de estar imponiendo aranceles elevados a diversos países, pero particularmente para el caso de México, en donde pues comentó que podría poner aranceles en torno al 200% a los automóviles que se importan provenientes de nuestro país. Y esto lo que generó es que pues viéramos que el tipo de cambio nuevamente volvió a presionarse, cotizando por encima incluso de las 20 unidades. Y bueno, pues yo creo que de aquí a lo que resta para el 5 de noviembre, pues seguiremos viendo, yo creo que volatilidad importante muy asociada a quién pudiera estar ganando y sobre todo porque pues justo en estos últimos días parece que las preferencias por Donald Trump han venido aumentando. Lo hemos visto tanto en las encuestas como también en estas casas de apuestas, en donde pues creo que aquí hemos visto que se está despegando más. O sea, las preferencias por el candidato republicano, lo cual puede implicar para México el que pues continúe esta tónica un tanto antagónica y también sobre todo considerando que en 2025 van a empezar las consultas para celebrarse la negociación oficial del TEMEC en 2026. Y bueno, pues yo creo que ante todo esto y también ante la posibilidad de que se estén aprobando de manera acelerada con este mecanismo de fast track algunos mecanismos proteccionistas por parte de Estados Unidos, pues yo creo que lo que estaremos observando, como decía, pues será volatilidad y posiblemente después de las elecciones, si es que este escenario se cumple, se materializa el que gane Donald Trump las elecciones y sea el próximo presidente de Estados Unidos, pues posiblemente veamos que la tendencia de depreciación pudiera estarse acelerando. Habrá que estar muy al pendientes y yo te quiero agradecer mucho el viaje que nos diste en términos de análisis financiero y económico por todo el mundo y después el zoom in en particular a nuestra economía y a este tema en particular que tomará muchísima relevancia durante los próximos días. Janet, muchas gracias por este análisis. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 5ª temporada de Análisis Viva. Encantada, estimado Salvador, te mando un fuerte abrazo a ti, a todo el auditorio y muy contenta de participar nuevamente en este espacio. Ella es Janet Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.